que tomar medidas efectivas para acabar con esa impunidad. ¿Cuál es la respuesta del Estado? Ante la constante presión de organizaciones civiles, de organismos, de instituciones públicas de derechos humanos, el Estado da una respuesta al sector y expide la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Tiene poco más de un año, la ley es muy joven, así es, abril de 2012, y el mecanismo nacional de protección a periodistas está contemplado en esa ley. Esa es la respuesta del Estado mexicano. Crea el mecanismo nacional de protección, cuya función principal es dictar medidas de protección, decretar, dictar, analizar medidas tendentes a proteger la integridad física, los bienes y la propia vida de aquella o de aquel periodista que se sienta que está enfrentando alguna situación de riesgo. Esa es la respuesta del Estado. Es joven el mecanismo. El 25 de junio de 2012 se publicó la ley en el Diario Oficial, de manera que, como les decía, tiene poco más de un año. ¿Qué es y cómo funciona? El mecanismo es, desde luego, una entidad administrativa adscrita a la Secretaría de Gobernación, con presupuesto propio, administrado a través de un fideicomiso. Y en la propia ley se establece que el mecanismo debe contar con presupuesto, porque ya sabemos que las ideas sin dinero no funcionan. No tenía caso crear un mecanismo si no le vamos a asignar presupuesto. Y más adelante verán ustedes por qué era tan necesario exigir que se estableciera en la ley que tenía que haber presupuesto para proteger periodistas. De entrada, a mí no me gusta que tengamos que crear un mecanismo para proteger periodistas. De entrada, ¿a dónde hemos llegado? A tener que hacer este tipo de instrumentos jurídicos. Pero si la situación lo amerita, yo creo que entonces sería peor no obtener ninguna respuesta y seguir este clima de impunidad, que ojalá se resuelva pronto, pero mientras eso no suceda no podemos quedarnos quietos sin hacer nada ante la ola de violencia que padece el sector de los periodistas. Y de repente en algunas entidades me dicen, oye, pero es que está en gobernación. Sí, hay un coordinador ejecutivo nacional que dirige las sesiones del mecanismo, pero no es gobernación el que manda en el mecanismo. Tiene voz y tiene voto. Pero el mecanismo también lo integran un representante de la Procuraduría General de la República, un representante de la Policía Federal, de la Comisión Nacional de Seguridad, un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 4 personas integrantes de la sociedad civil, un consejo consultivo. Somos 9. Su servidor regularmente soy el que representa la voz y el voto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Junta de Gobierno de ese mecanismo. De manera que, como ustedes pueden ver, es un órgano plural, con decisiones colectivas, y qué bueno que
esté también allí con voz y con voto la sociedad civil, porque ellos tienen una visión distinta y en ocasiones muy opuesta a la visión de los representantes de las instituciones. Son 9, todos 9 los que estamos en ese mecanismo, de manera que todo se resuelve y cada quien tiene, desde luego, un voto. Se invita como invitados a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, por ejemplo, a la Conferencia Nacional de Gobernadores, al Consejo o al Poder Judicial de la Federación. Se invita a funcionarios de los gobiernos locales, nada más para que estén presentes, pero sin voto. Tienen voz, pero no voto. Todo lo que se dice en el mecanismo es absolutamente confidencial. Todo absolutamente. Los expedientes que allí se tratan también son estrictamente confidenciales y reservados hasta por 12 años. Incluso es delito filtrar información de los expedientes, de la información contenida en expedientes de los asuntos que llegan al mecanismo. Y esto se hace desde luego con el objeto de evitar filtraciones que puedan poner en un momento dado en mayor riesgo a la persona que está siendo beneficiaria de medidas. El mecanismo nacional cuenta principalmente, como les decía, con una coordinación ejecutiva, con una unidad de recepción de casos y reacción rápida, una unidad de evaluación de riesgos y una unidad de prevención, seguimiento y análisis. Esas son principalmente las unidades. ¿Quién o quiénes pueden ir al mecanismo? Repito, como ya les dije, puede acudir al mecanismo todo aquel periodista con integridad física, psicológica, moral, económica, la vida, su libertad y seguridad están en riesgo. Todo aquel que sienta que su vida está en riesgo por haber publicado, por haber recopilado información, por estar sistematizando información, puede ir al mecanismo y puede presentar una solicitud de incorporación al mecanismo para ser beneficiario de medidas de protección por escrito, sin abogado, directo, sin mayores formulismos. Sencillo es este trámite. ¿Quién lo recibe? La unidad de recepción de casos y reacción rápida. Hay 2 procedimientos establecidos en la ley para acceder a ese mecanismo. El ordinario, que tiene lugar cuando no existe un riesgo inminente para la vida e integridad de la persona, por lo que la unidad de recepción de casos y reacción rápida, al recibir una solicitud de incorporación, lo remite a la unidad de evaluación de riesgos para que ésta, en un término de 10 días naturales, diseñe un plan de protección y defina las medidas a adoptar. 10 días naturales, y sube el plan de protección a la Junta de Gobierno. Y me detengo un poquito en el tema de la evaluación de riesgo. Ese tema, para poder determinar que alguien está en riesgo, no es cosa sencilla. No es de que pues, un vehículo se estacionó fuera de mi casa o me dejaron un anónimo debajo de la puerta, o le dejaron un anónimo al periodista en el medio de comunicación al que pertenece, en el que se desempeña. No es fácil, no es cosa sencilla realizar una evaluación de riesgo
es algo de los temas torales en el mecanismo. Realizar una efectiva y eficaz evaluación del riesgo, bajo, medio o alto, es importante, porque de acuerdo a esa fórmula, de acuerdo a lo que digan los expertos en evaluación de riesgo, la Junta de Gobierno del mecanismo, los 9, tomaremos decisiones para proteger a algún periodista. Pero no es cosa menor. Y además, cuando iniciamos el mecanismo nos dimos cuenta y nos preguntamos, bueno, ¿quién en México puede o está capacitado o tiene conocimientos para determinar el nivel de riesgo al que se está enfrentando el periodista? Por motivo de sus publicaciones, etcétera, etcétera. Pero no solo si publica, porque hay periodistas que pueden enfrentar riesgo aunque no estén publicando. Y entonces nos encontramos que no hay muchos en México que sepan de esas cosas. Y tuvimos que capacitarlos, traer gente de otras latitudes, otras experiencias, diseñar cursos, y también encontramos que no es, el riesgo es un tema subjetivo, pero que hay que tratar de llegar a lo más objetivo posible. Y es una ecuación, son fórmulas: riesgo es igual a probabilidad por impacto, y se analiza desde el entorno social del periodista, qué publicó, qué ha publicado, qué no publicó, qué está investigando, para que todo eso se analiza, dónde vive, si sus publicaciones pudieron haber afectado los intereses de X persona, de un particular, del gobierno local, municipal, federal, lo que sea. Se analiza todo. Si cuenta con vehículo, qué tipo de vehículo, la ventana de su cuarto, la colonia donde vive, todo, absolutamente todo. Porque no es cosa sencilla determinar el nivel de riesgo. Allí